Bienvenidos una vez más a nuestra serie de temas apocalípticos, voces y señales del tiempo del fin. Esta es nuestra segunda presentación dentro de esta serie, donde vamos a analizar ahora principios generales que nos pueden ayudar a conocer un poco más detalladamente, un poco más profundamente el contenido de este precioso libro que llamamos Apocalipsis. Pero antes de entrar de lleno o entrar en materia para nuestro estudio, vamos a invitar la presencia de nuestro Dios en este momento. Querido y bondadoso Padre, una vez más imploramos tu dirección y la iluminación de tu Santo Espíritu en nuestras mentes, Padre, para que al escuchar y estudiar tu palabra podamos no solamente comprenderla y poderla también, Padre Santo, compartirla con aquellos que necesitan escuchar. Ayúdanos a crecer cada día más y sobre todo a reavivar nuestra vida y nuestra relación contigo. Bendiciones que te imploramos en el nombre de Jesús. Amén. La vez anterior estuvimos analizando o dimos más bien inicio a nuestra serie de temas sobre voces y señales del tiempo del fin, donde estuvimos analizando el contenido central o el marco general del libro de Apocalipsis. Allí pudimos observar cómo este libro está contenido dentro de 7 diferentes visiones con un mensaje importante para cada uno de nosotros, donde tenemos que tomar una decisión es ahora, no esperar mañana, no esperar el próximo año, ahora, mientras la gracia y la oportunidad de salvación está disponible. Llegará el momento en que esa oportunidad ya no va a estar disponible y entonces vendrán otros eventos que sucederán. En este día, ahora vamos a empezar a analizar cuán importante y cómo poder entender ese contenido general de Apocalipsis. Y yo quiero compartir con ustedes en este momento algunos principios que pueden ayudarnos en nuestro enfoque del libro de Apocalipsis para poder entonces crecer, entenderlo y dedicarle el tiempo y la importancia que éste necesita. Varios de estos principios aparecen engendrados allí en el mismo epílogo del libro, al inicio del mismo libro, donde vamos a ver cómo Juan lo introduce, lo presenta. Vamos a la palabra de Dios. Los invito al capítulo 1 del libro de Apocalipsis y vamos a leer allí a partir del capítulo 1 y el versículo 1 de este libro. Yo quiero leer en primer lugar el primer versículo, versículo 1. Y dentro de ese versículo vamos a empezar a analizar breves términos que nos ayudan a generar entonces principios principales o principios básicos para entender este libro. La revelación o el apocalipsis de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que son necesarias que acontezcan pronto, ligero. Y se las dio a entender enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Detengámonos allí y empecemos a notar qué aparece en este capítulo 1, versículo 1. En primer lugar, para entender el libro de Apocalipsis necesitamos tener en cuenta la primera palabra con la cual Juan inicia su libro. Y es la misma palabra, Apocalipsis. Este término, Apocalipsis, es muy significativo porque este término tiene un significado importante para cada uno de nosotros. Cuando Juan escribe la palabra Apocalipsis, que usted encuentra traducida en sus Biblias como revelación, esta palabra, obviamente, revelación quiere decir que está mostrando algo, pero entendamos cómo es que Juan utiliza esta palabra. El término Apocalipsis, que es el que denomina el nombre o el título de este libro, es un vocablo compuesto de 2 términos o 2 palabras. Y la voy a subdividir de esta manera aquí. Haciendo estas marquitas, vamos a subdividir. El término Apocalipsis se compone de la palabra apo y la palabra calupto o calupsis. Y estas 2 palabras tienen significados importantes. La primera parte, apo, quiere decir de. Pero entonces ese de que se utiliza allí es un de que quiere decir quitar, un de quitar, un de remover.
algo ya no está más allí porque se ha quitado, se ha removido. Y entonces la segunda parte, que significa oculto u ocultar. Apocalipsis, el término apocalipsis quiere decir quitar lo oculto, remover lo que está cubierto. Y ahí entonces el término revelación. Ahora, esta palabra es muy importante y nos presenta el primer principio porque es muy claro y muy importante tener en cuenta que para estudiar el libro de Apocalipsis no necesitamos códigos o no necesitamos algunas cosas extra particulares, porque el libro de Apocalipsis es un libro que ya de por sí Dios nos presenta o nos revela un mensaje. A la misma vez, el mismo término o el mismo vocablo, Apocalipsis, revelación, contradice la teoría que muchos manejan, muchos teólogos, muchos eruditos manejan, que Apocalipsis es un libro oscuro, que Apocalipsis es un libro cerrado, sellado, y que por lo tanto no puede ser entendido, que por lo tanto no se necesita entender. Si está revelado, si Dios ha quitado algo oculto, es porque sí se puede entender. Y es porque Dios también quiere que ustedes y yo lo entendamos. Primer principio que usted necesita tener en cuenta: Apocalipsis es un libro claro que debe de ser estudiado. Segundo principio que aparece en ese mismo capítulo 1, versículo 1 del libro de Apocalipsis. Y es lo que sigue a continuación: la revelación de Jesucristo. Y vuelvo a parar allí, o me detengo allí brevemente. La revelación de Jesucristo. Permítanme enseñarles algo en cuanto a esta frase que aparece allí. Porque en nuestra traducción al español y nuestra comprensión en español, cuando se dice la revelación de Jesucristo, da a entender como que es algo que le pertenece a Jesús. Sin embargo, analicemos algo que no aparece fácilmente legible para el lector en español o el lector en inglés, y que forma parte de la gramática que se utilizó para escribir o que se escribe el Nuevo Testamento en su idioma original. Permítanme explicárselo. A diferencia de nuestro idioma español, la gramática del Nuevo Testamento o del griego del Nuevo Testamento incluía lo que se llama o es conocido como casos. Cada sustantivo tiene un caso. Cada adjetivo tiene un caso. Y esos casos son significativos para ayudarnos a entender o a identificar, número uno, quién hace la acción o hacia quién va dirigida la acción. Y en segundo lugar, por qué se realiza la acción o de qué manera se realiza la acción. Uno de estos casos es el genitivo o se llama genitivo. Este caso genitivo implica una de dos cosas. O bien sea implica pertenencia o implica que se está haciendo algo acerca o se está hablando algo acerca de otra persona o de otra cosa. Cuando Juan está escribiendo Apocalipsis y Juan me dice la revelación de Jesucristo, Juan utiliza la frase de Jesucristo y pone el nombre de Jesucristo en caso genitivo. Y por eso aparece la traducción de Jesucristo. Sin embargo, la pregunta que nos debemos de hacer ¿es este libro una revelación que pertenece a Jesús o es una revelación que es acerca de la obra de Jesús? Y cuando empezamos a analizar el mismo versículo 1, vamos a encontrar que el primer uso del genitivo no es necesariamente el que se aplica. Porque esta revelación no es de Jesús. El capítulo 1, versículo 1 me dice, la revelación de Jesucristo, la cual le dio ¿quién?
la cual Dios le dio. O sea que la revelación es ¿de quién? Es de Dios, es del Padre. Y el Padre se la da a Jesús. Por lo tanto, la revelación no es de Jesús, la revelación es del Padre. Así que entonces este libro de Apocalipsis no es de Jesús. Ahora este libro entonces es acerca de Jesús. En otras palabras, el libro de Apocalipsis me va a describir dentro de sus visiones, dentro de sus mensajes, dos asuntos acerca de Jesús. Uno, me va a hablar acerca de la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Por ejemplo, usted va a leer en el versículo 5, capítulo 1, versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, me describe la persona de Jesús, la naturaleza de Jesús. Y en segundo lugar, me habla de la obra de Jesús. Y ahora usted lee en el versículo 6, o el mismo versículo 5, al final del versículo 5, la segunda parte. Al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea toda la gloria, etc. O sea que cuando usted lee Apocalipsis, este libro de Apocalipsis me va a tener un personaje central, y ese personaje central es Jesús. Las visiones de Apocalipsis se encuentran prácticamente descritas alrededor de Jesús. Por lo tanto, concluyo entonces que este principio me ayuda a entender a mí que Apocalipsis es un libro cristocéntrico de principio a fin. Y a no ser de que Jesús aparezca en cada una de las visiones, Jesús aparezca en cada uno de los mensajes, en cada una de las interpretaciones, entonces este libro no puede ser comprendido claramente. Ahora bien, ¿por qué hago énfasis en este principio? Al igual que el principio anterior que nos enseña que Apocalipsis es un libro revelado, es un libro abierto que puede ser comprendido. El libro de Apocalipsis es un libro cristocéntrico, a diferencia de lo que piensan algunos, que este libro era solamente para los judíos, porque tiene mucha terminología del Antiguo Testamento. Habla de Jezabel, habla de Jerusalén, habla de Babilonia, etcétera, etcétera. Terminología del Antiguo Testamento, y algunos creyentes, algunos eruditos han llegado a la conclusión de que este libro no hay que prestarle atención, este libro no hay que estudiarlo, porque era para los judíos, eso era para el Antiguo Pacto, nosotros estamos bajo el Nuevo Pacto, y entonces no hay que prestarle atención. Y por esa razón estamos encontrando que la mayoría del mundo cristiano hoy en día poca atención le está prestando al libro de Apocalipsis. Poco tiempo se le está dedicando al estudio del libro de Apocalipsis, porque se piensa que no es un libro relevante para nosotros. Y el mismo libro me está diciendo a mí, ¿está abierto? ¿No es sellado? Y en segundo lugar, Jesús es central en este libro. Tercer principio general que aparece dentro del mismo libro de Apocalipsis. Y este principio me enseña a mí que Apocalipsis, al igual que los demás libros de la Biblia, es un libro divino. Es un libro divino. Ahí mismo en el versículo 1. ¿Por qué es un libro divino? Porque el versículo 1 me dice a mí que la revelación de Jesucristo fue dada ¿por quién? Fue dada por Dios. Así que el originador de Apocalipsis es Dios. Y si Dios es el originador de este libro, entonces Dios es el único que nos puede ayudar a entender a este libro. Y a la misma vez que es el originador, entonces me ayuda a mí a entender que yo debo de tomar muy en serio lo que Dios quiere que yo conozca. Y entonces debo de sacar tiempo para entenderlo. Sigamos al próximo principio. Sigamos al próximo principio. Cuarto principio.
Los primeros, sencillos. Vamos a ir elaborando un poco más en la medida en que vamos progresando. Mismo capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Y en este momento seguimos avanzando un poco más adelante. La revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio con un propósito. Hay un propósito específico para este libro. Ahí mismo en el capítulo 1, versículo 1. Y ese propósito es para mostrar las cosas que han de acontecer. ¿Cuándo? ¿En 100 años? ¿2000 años? ¿4000 años? Me dice a mí Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, que esto es para mostrarle a sus siervos las cosas que han de acontecer pronto. O sea que el libro de Apocalipsis tiene un propósito especial, específico, y Dios quiere que ustedes y yo sepamos que el tiempo está corto, que los últimos eventos van a realizarse en forma sucesiva y rápida, y por lo tanto Él quiere que nosotros las conozcamos. Dios va a mostrar cómo entonces Jesús, el Padre y el Espíritu Santo van a obrar en estos eventos finales dentro del gran marco de la gran controversia, y a la misma vez cómo entonces Dios va a obrar para contrarrestar la obra del enemigo y a la misma vez poder entonces sacar adelante y redimir a su pueblo. Este libro de Apocalipsis me dice a mí entonces que los eventos que son presentados allí y que van a suceder en forma presta o pronta son eventos reales a los cuales necesitamos prestar atención. Próximo principio. Me voy para este lado de la pizarra ahora. Próximo principio. Quinto principio. Y con este principio quiero entonces hablarles a ustedes un poco más detalladamente acerca del lenguaje del libro. El lenguaje de este libro es interesante. Por supuesto, todos sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, así que no hay nada de nuevo con eso. Pero no sé cuántos entenderán la diferencia entre el género de griego que se escribe para los evangelios o que se emplea para escribir los evangelios, las cartas de los apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles y el libro de Apocalipsis. Dos géneros diferentes. Mientras que el género para las cartas y los evangelios es un género literario donde se nos describe eventos, historias, etcétera. El libro de Apocalipsis es un género simbólico. Lo llaman un género apocalíptico. En otras palabras, a diferencia del resto del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis no es un libro que le va a presentar a usted una lectura común y corriente, una lectura regular, como si usted estuviera leyendo los Hechos de los Apóstoles. Historia tras historia, evento tras evento, carácter tras carácter. Apocalipsis no funciona de esa manera. Pero lo interesante de todo esto es que desde el mismo comienzo, Juan nos deja saber a nosotros la diferencia entre Apocalipsis y el resto de la Biblia. Y Juan nos lo deja saber desde el mismo comienzo para que evitemos ser entonces confundidos. Cuando usted va allí al capítulo 1 y el versículo 1, Juan me dice a mí que esto fue dado para mostrar a sus siervos lo que es necesario que acontezca pronto, y luego aparece una palabra muy interesante que en nuestras Biblias aparece traducida como que, y permítame, yo la leo directamente en mi Biblia en español. En nuestras Biblias aparece
para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder presto, y la declaró. Es la traducción que tengo yo en mi Biblia. No sé qué otra traducción pueda usted tener en sus Biblias. Ese verbo declaró que aparece allí es la traducción de esta palabra. Y la voy a escribir aquí. Es la palabra semaino. Una palabra interesante que desafortunadamente por la barrera del idioma y entendiendo que ningún idioma es equivalente con otro idioma, siempre van a haber algunas barreras que no van a permitir traducir directamente los términos. Este término semaino quiere decir y lo simbolizó o la revelación la va a presentar por medio de símbolos. Es la misma palabra que se utiliza también para señales. En otras palabras, desde el mismo inicio de su libro, Juan le dice a usted, este libro no va a tener una lectura regular como si usted estuviera leyendo los evangelios o los hechos de los apóstoles o alguna otra carta de los apóstoles. Este libro va a ser presentado a través de visiones y también por medio de símbolos. Pero lo importante de todo esto es, y esto lo vamos a ver más adelantito, que ustedes y yo no necesitamos rompernos la cabeza para tratar de entender esos símbolos. Porque el mismo Juan nos va a ayudar a entender esos símbolos. Por ejemplo, si usted va al capítulo 1, y luego entonces va al versículo 20. Ahí Juan le va a dar a usted la primera ilustración de lo que él quiso decir, cómo su mensaje va a ser presentado por medio de símbolos. Va a interpretar ahora la primera visión, el misterio de las 7 estrellas, las cuales ha visto sobre mi mano derecha o sobre mi diestra, y las 7 lámparas de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Noten ustedes, ya está empezando a presentarnos interpretación de símbolos. Las estrellas no son estrellas literales, representan ángeles. Y él mismo nos lo está diciendo. Y las lámparas, las 7 lámparas, son las 7 iglesias. Así que desde el mismo comienzo, Juan le deja saber a usted, mi querido amigo, lo que vas a ver, lo que vas a leer, va a necesitar un segundo paso para entenderlo. Y Juan nos va a ayudar a nosotros a entenderlo más adelante. Así que no es que el libro de Apocalipsis sea sellado. No es que el libro de Apocalipsis no sea cristocéntrico. No es que no pueda ser entendido. Lo que se necesita es que entendamos que es un libro que pertenece a un género diferente y necesitamos prestarle atención al uso de los términos que Juan va a emplear en este libro. Sexto principio que Juan nos presenta aquí. Y ahora nos salimos un poco del versículo 1 y vamos al versículo 3. Como les mencioné en el tema anterior, el libro de Apocalipsis es el único libro de todo el Nuevo Testamento. Y de pronto, si se quiere también decir, es el único libro de toda la Biblia que le ofrece un incentivo adicional para que lo lea. Le ofrece una bendición especial. Pero noten ustedes cómo sale esa bendición. El versículo 3 me dice a mí, bienaventurado o bendecido el que lee y los que están oyendo las palabras de la profecía y están guardando las cosas que en ellas han sido escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora,
Yo quiero elaborar un poco sobre este pasaje con relación a lo que mencioné la vez anterior. Cuando usted lee el capítulo 1, versículo 3, usted va a encontrar que el lenguaje o la forma como Juan está describiendo esta bendición es en forma de una congregación que está escuchando la proclamación de un mensaje. Note usted, versículo 3. En primer lugar me dice a mí, solamente uno es el que lee. Bienaventurado el que lee. Pero luego me menciona a mí que los que oyen ya no es uno. Ya son varios los que oyen. Ya son varios. Uno está hablando, varios están oyendo. Y luego entonces, los que guardan. Son varios también. Como que Juan está dando la imagen de un servicio congregacional y como que Juan en ese momento está teniendo en cuenta la imagen de una sinagoga donde se levantaba el que iba a leer el texto bíblico y entonces una vez que lo leía, luego se sentaba y empezaba a hablar y toda la congregación, todos los que estaban presentes en la sinagoga, estaban escuchando y a la misma vez aplicaban o guardaban las cosas que estaban escuchando. Ahora bien, Juan nos lo trae una vez más de regreso a nuestro contexto. O más bien nosotros lo traemos de regreso a nuestro contexto. El libro de Apocalipsis no es un libro para que solamente una persona lo lea y una sola persona lo entienda y una sola persona lo guarde. El libro de Apocalipsis, por la descripción que me da Juan, es un libro que tiene que ser proclamado a una congregación o en un marco congregacional donde haya uno que lea, uno que presente, varios que escuchen y varios que observen o guarden. En otras palabras, si hay un tiempo cuando el libro de Apocalipsis debe de ser más predicado, es hoy en día. Sin embargo, es el tiempo cuando menos atención o tiempo se le está dedicando a este libro. Pero ahora noten otro detalle que aparece aquí en este versículo. Porque cuando Juan me habla a mí, bienaventurado el que lee, luego me dice a mí, y la traducción dice, los que oyen, y pareciera como que es simplemente oír, y los que guardan, y pareciera como que oyen y no más, guardan y se acabó. Y es una traducción que no refleja el contenido del texto. Porque cuando Juan me habla a mí de los que están oyendo y los que están guardando, Juan utiliza un elemento gramatical que también aparece en nuestra gramática castellana o española. Cuando nosotros queremos hablar de una acción continua, usualmente entonces o siempre vamos a utilizar el verbo en forma de participio o gerundio. En otras palabras, una acción continua es estoy jugando, estoy cantando, estoy nadando. Verbos que terminan en ando, yendo, son verbos que en español se conocen como en forma gerundio o en forma participio. Quiere decir que la acción comienza pero no termina, continúa, es algo continuo, no tiene fin. Y cuando Juan me dice a mí, bienaventurado el que lee, y luego me dice a mí, los que oyen, me está diciendo es los que están oyendo. En otras palabras, no es que usted venga a la iglesia un día, escuche la predicación, qué bonito fue, y luego se va. No, usted continúa oyendo. Y lo mismo, guardan. De igual manera,
Usted continúa observando. No observa un día o 2 días, es una observancia continua. O sea que el libro de Apocalipsis debe de ser algo que usted continuamente debe de estar prestando atención, continuamente debe de estar analizando. Pasemos al próximo principio. Este próximo principio aparece también dentro del mismo capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Pero en esta ocasión, versículos 5 y 6. Capítulo 1, versículos 5 y 6. Voy a anotar aquí. Este libro hace mucho hincapié en la sangre de Cristo Jesús. Nota el versículo 5. Y del testigo fiel y verdadero, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lava de nuestros pecados en su sangre. Ahora, este elemento sangre no solamente aparece en este pasaje. Usted va a notar en otras ocasiones en el mismo libro de Apocalipsis, y le puedo dar varias referencias. Por ejemplo, si usted va allá al capítulo 12 de Apocalipsis, versículos 10 y 11, los únicos que pueden vencer al dragón o al enemigo, a Satanás, lo hacen es por la sangre del Cordero. Me dice a mí la palabra del Señor también, allá en Apocalipsis, el capítulo 22, que los justos que van a entrar por las puertas perlinas de la Nueva Jerusalén han lavado sus vestimentas en la sangre del Cordero. Aparece reiterado también en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. O sea que a través de este libro se hace un énfasis bastante marcado en la sangre de Jesús, lo cual una vez más nos vuelve a presentar que no solamente es un libro cristocéntrico de principio a fin, sino que es un libro que nos presenta y nos destaca la gracia del Señor de principio a fin. Así que si usted piensa que la gracia del Señor solamente aparece mencionada en Romanos, en Gálatas o en algunos otros libros del Nuevo Testamento, usted necesita entonces tomar un tiempo y leer Apocalipsis, porque la gracia de Dios también aparece allí. Y si la gracia de Dios aparece allí y si el libro es cristocéntrico, usted necesita estudiar y predicar de Apocalipsis de igual manera. Siguiente principio. Principio número 8. Y en este principio, los versículos 4 al 6 nos presenta a nosotros que Apocalipsis es un libro que menciona personajes, menciona lugares y menciona eventos históricos. En otras palabras, estos sucesos ocurren en el pasado, ocurren en el presente o también pueden ocurrir en el futuro. Y estos eventos son descritos a través de símbolos para que podamos observar cómo Dios obra a través de la historia salvando a sus hijos. El lenguaje de este libro nos presenta la historicidad o nos confirma la historicidad de este libro. Por ejemplo, cuando Apocalipsis me habla a mí del surgimiento de la bestia, o me habla del surgimiento de la imagen de la bestia, muchas personas se han enfocado
en la bestia o en la imagen de la bestia, como que si ese fuera el todo del libro. Ciertamente, compone un elemento central en el mensaje del libro, pero no es el todo del libro. ¿Por qué razón? Porque desde el mismo comienzo, Apocalipsis 1:7 me presenta a mí que el mensaje central del libro tiene que ver con la venida del Señor y el establecimiento de su reino en el tiempo final. Y por eso el capítulo 1:7 me dice a mí, he aquí que vienen las nubes de los cielos y todo ojo lo mirará. Y cuando va a concluir el libro de Apocalipsis, ¿con qué concluye Apocalipsis? No solamente me presenta cielos nuevos, tierra nueva, la nueva Jerusalén, sino que me dice, sí, ven Señor Jesús. Esa es la meta final de Apocalipsis. Pero entonces, para el lector de Apocalipsis, ahora Juan me dice a mí, usted tiene una meta final, la venida del Señor, la nueva ciudad, la Santa Jerusalén. Pero para que usted llegue allá, va a pasar por ciertos elementos. Haga de cuenta como cuando usted está realizando un viaje de vacación y se va por carretera. ¿Qué es lo primero que usted va a hacer? Usted va a tomar un mapa, va a empezar a mirar por dónde usted va a andar, qué lugares va a visitar y qué puntos le van a ir marcando a usted su trayecto. Luego empaca sus maletas, arregla todo y sale de viaje. Y entonces cuando usted sale de viaje empieza a ver los letreros en las autopistas. Y el letrero le está diciendo a usted, para Los Ángeles, tanta cantidad de millas. Y entonces usted sigue adelante. Y después entonces va a haber un pueblo que aparece allí. Y luego otro pueblo que aparece allí. Llegó a Los Ángeles, no ha llegado a Los Ángeles. Pero en la medida que vayan apareciendo, las señales le están diciendo, se está acercando, me está acercando, me está acercando. Llega a Bakersfield. Cuando usted llega a Bakersfield ya sabe que está bastante cerca de Los Ángeles. Hasta que finalmente llega allá. De igual manera es el libro de Apocalipsis. Meta final. Segunda venida de Jesús. Nueva Jerusalén. Pero en el camino hacia la Nueva Jerusalén se le va a aparecer un poder que se llama bestia o es denominado bestia. Se le va a aparecer un poder que se denomina imagen de la bestia. Se le va a aparecer en el camino un asunto que se llama imagen de la bestia o marca de la bestia. Y cuando todos estos elementos vayan apareciéndole, no quiere decir que ya llegó, pero quiere decir que se está acercando, se está acercando, se está llegando. Y finalmente llega a la patria celestial. El libro de Apocalipsis me dice a mí que hay lugares, hay personas y hay eventos históricos. Y a esos eventos y esas personas y esos lugares necesito prestarle atención. Otro principio importante que tengo que tener en cuenta para entender el libro de Apocalipsis. Y es el contenido de sus mensajes. Este contenido o este principio noveno está conectado con el anterior. Pero lo he separado solamente porque quiero denotar lo siguiente. El libro de Apocalipsis contiene lenguaje que refleja asuntos históricos de la época. Lo cual quiere decir que este fue un libro escrito para gente literal que podía entender o tenía la capacidad de entender el mensaje que se le estaba presentando en ese momento. Y que ellos dentro de su marco cultural e histórico podían entender lo que Juan estaba tratando de decir. Les doy un ejemplo. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, allá al capítulo 1, y entonces usted lee en los versículos 17 y 18, versículos 8 y luego 17 y 18, usted va a encontrar que Juan describe a Jesús de una manera bien particular. Juan lo llama el Alfa y la Omega. O más bien Jesús, hablándole a Juan, le dice, yo soy el Alfa y la Omega.
Y obviamente nosotros lo hemos entendido dentro de la perspectiva el primero y el último, entendiendo que el alfa es la primera letra del abecedario griego, la omega es la última letra del abecedario griego. Antes del alfa no existe nada, después del omega no va a haber nada. Jesús no tiene nada antes de él, ni va a haber nada después de él. Jesús es el todo. Pero el uso de ese término podía ser fácilmente entendido por un creyente o un judío o un individuo en el primer siglo de la era cristiana. ¿Por qué razón? Porque esa misma frase, alfa y omega, principio y fin, era aplicada a una de las principales dioses del Asia Menor. Su nombre, Hécate. Y lo voy a escribir aquí. ¿Qué había con esta diosa? Históricamente, Hécate era una de las diosas más amadas, más reverenciadas dentro del Asia Menor. Y a esta diosa se le atribuía entonces funciones de ser creadora, de ser salvadora, de no tener nada antes de ella, ni que haya nada después de ella. Ella era el todo del todo y que ella era la que movía todo el cosmos dentro del universo. Y ahora Juan me dice a mí que Jesús es el alfa y la omega. ¿Será que Juan está entonces atribuyéndole a Jesús características paganas? No. Lo único que Juan está haciendo está diciendo es lo siguiente. A todos los habitantes del Asia Menor que pensaban o creían que en esta Hécate podían ellos encontrar a un salvador o salvadora, a alguien que dominaba el cosmos, a alguien que tenía control sobre todo. Ahora Juan les está diciendo a ellos, todo lo que ustedes pensaban que podían obtener en Hécate, lo van a encontrar en Cristo Jesús. Él es el verdadero alfa y omega. Él es el verdadero Salvador. Él es el que verdaderamente mantiene el cosmos, el universo en orden. Hécate es una falsificación del verdadero Salvador, que es Cristo Jesús. Y entonces, a través de ese lenguaje histórico, Juan está presentándonos y dejándonos entender a nosotros que el diablo ha utilizado falsificaciones para desviar la atención de la gente. Y ahora nos deja saber lo que se cree y se espera de otros, lo obtenemos directamente de Cristo Jesús. No hay que buscar otras fuentes, llámese santos o llámese ideas, llámese videntes, consultores. Todo lo que queremos y necesitamos lo encontramos en Cristo Jesús. Otro elemento histórico que usted puede encontrar también dentro de estos libros, de este libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis 14, versículo 5. Perdón, no es el capítulo 14, capítulos 4 y capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Juan nos describe a uno que está sentado en un trono con un libro en su mano derecha. Y ese libro tiene 7 sellos. Está cerrado con 7 sellos. Y nadie ha sido hallado digno para romper y abrir esos sellos y el libro. Una imagen que solamente un judío del tiempo del primer siglo podía entender más claramente, sin mucha particularidad. Está utilizando un elemento que aparecía dentro de la sociedad romana cuando una familia quería dejar una herencia. Traía a 1 o 2 funcionarios romanos, escribían en el rollo por ambos lados, lo cerraban y luego lo cerraban con 7 sellos. Y solamente esos 7 sellos eran abiertos una vez que el testamentario moría y el heredero que era digno de recibir venía, rompía y podía leer todo lo que se le había
brindado en ese rollo. De igual manera Juan me está diciendo a mí, así como los romanos funcionaban con sus herencias, Jesús también funciona. Y el plan de redención también funciona. El Padre tiene preparado para nosotros una gran herencia. Y está escrita esa gran herencia. Pero también la ha sellado para que una vez que muera el testamentario, entonces puedan ser rotos y los redimidos puedan recibir su herencia. Y de esta manera Juan nos dice a nosotros, no tenemos nada que preocuparnos por lo que podamos padecer aquí y por lo que podamos pensar de que no va a haber nada más allá de la muerte, porque con el Padre tenemos una herencia y es una herencia garantizada. Y Jesús triunfó y Jesús es digno de romper los sellos para que pueda ser leída y ustedes y yo podamos recibirla. El contenido de Apocalipsis es un contenido histórico para que ustedes y yo al leerlo podamos entonces entender que fue enviado a personas reales que existieron en la historia, que conocían y podían entender el libro, así que ustedes y yo también hoy podemos conocer y entender ese libro, porque también es para nuestra historia en este tiempo presente. Próximo principio que quiero compartir con cada uno de ustedes en este día. El libro de Apocalipsis es un libro que contiene nombres, contiene términos o palabras, contiene frases, etcétera, que son extraídas del Antiguo Testamento. Apocalipsis es un libro bastante particular. Porque cuando Juan recibe las visiones, él simplemente está observando la visión y está escribiendo. No sé hasta qué punto Juan está consciente de todo lo que está escribiendo en el mismo momento que lo está haciendo. Pero cuando lee usted el libro de Apocalipsis, usted va a encontrar que este libro tiene una cantidad de referencias o una cantidad de alusiones o una cantidad de ecos que van de regreso al Antiguo Testamento. Aún también algunos en el Nuevo Testamento. Y ahí es donde usted entonces empieza a hacer sentido de por qué Juan le dijo a usted que este libro es un libro con un lenguaje simbólico y que ese lenguaje tenía que ser entonces entendido para poder ser interpretado. No es un lenguaje completamente extraño que requiere códigos específicos para poder entonces ser entendido, como el caballero Dan Brown nos quiso hacer entender que para poder entender la Biblia había que descodificar y había que hacer otros asuntos porque era algo completamente oscuro. O como algunos teólogos allá en la primera mitad del siglo XX, Bullman, por ejemplo, que nos hablaba acerca de remover los mitos que existían dentro de la Biblia para poder entender la Biblia. Y a esto lo llamaba desmitologizar la Biblia. No hay tal cosa. Sí, el libro de Apocalipsis contiene un lenguaje simbólico, pero aquí Juan nos va a dar la llave para poder entonces desencadenar y poder entonces entender ese lenguaje simbólico. Lo que Juan utiliza en el libro de Apocalipsis son nombres que no son nombres completamente oscuros, irreconocibles, son nombres conocidos. Por ejemplo, me habla de Jezabel, me habla de Babilonia,
me habla de Jerusalén, nombres conocidos. Y lo único que necesito hacer para entender estos nombres es ir a la Biblia, al Antiguo Testamento, y poder entonces entender cómo fue utilizado ese nombre en el Antiguo Testamento para saber cómo Juan lo está utilizando. Juan me utiliza vocablos, como por ejemplo, me habla de bestia, me habla de marca, me habla de río Éufrates. ¿Qué tengo que hacer con esos términos? Lo mismo, voy al Antiguo Testamento, los entiendo y cuando regreso, ahora Juan me dice a mí, así mismo los estoy utilizando. Frases, Juan utiliza ciertas frases que aparecen en su libro y que también él las extrae de otras porciones de la Biblia. Por ejemplo, me habla a mí de un número, 666. ¿Dónde aparece ese número? Es una frase. La concordancia no nos va a ayudar mucho con una frase. Tenemos que leer un poco. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento encontramos que ese número aparece otra vez allá en Primera de Reyes, capítulo 10 y el verso 14. Juan me habla a mí acerca de aquel que hizo el cielo, la mar, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. ¿Dónde aparece toda esa frase completa? Aparece en dos lugares. La primera parte, el que hizo el cielo, la tierra y la mar, aparece en Éxodo capítulo 20, versículo 11. Contexto del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y la última frase, las fuentes de las aguas, aparece en el libro del Génesis, allá en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Así que entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, que me está escuchando y me está viendo desde la comodidad de su hogar a través de las pantallas de su computador o de su televisor, usted no necesita un descodificador especial o particular para entender Apocalipsis. Lo único que usted necesita es leer el libro, pero leerlo de una manera, en primer lugar, despacio, lenta, poniendo atención a cada una de las palabras, a cada una de las frases. En segundo lugar, tomando palabras particulares que le llamen la atención, buscar dónde aparecen esas palabras en otro lugar de la Biblia, entender su significado allá y luego venir a Apocalipsis. Y Apocalipsis entonces le confirma eso mismo lo que quiero decir. Le doy un ejemplo. Bien sencillo. En el capítulo 13 de Apocalipsis se me habla a mí de una bestia que surge de la mar. Y esta bestia tiene dominio mundial por la descripción que aparece allí. ¿Qué está viendo Juan? Una bestia que surge de la mar. ¿Será una bestia literal? ¿Será una mar literal? Si sigo el principio de Juan, que estos son símbolos, desde su mismo comienzo Juan me lo dice, entonces voy a entender que lo que Juan está viendo no son aguas o mares literales, ni es una bestia literal, sino que son símbolos de algo o una realidad mayor. ¿Cómo hago para entenderlo? Tengo que ir a la Biblia. Y esto aparece en el libro de Daniel, el capítulo 7. Una bestia que surge de la mar. Y esta bestia, me dice Daniel, representa reino o representa reyes. Juan no me lo dice, pero Daniel sí me lo dice. Las aguas, Juan me dice a mí que representan gentes, pero Juan no me especifica qué tipo de gentes. ¿Qué tengo que hacer para entender entonces qué tipo de gentes son estas? Porque si las aguas representan gente, la primera pregunta que me voy a hacer es, ¿soy yo parte de esas gentes? ¿O no soy parte de esas gentes? ¿Quiero ser parte de esas gentes o no quiero ser parte de esas gentes? Y entonces es cuando tengo que buscar en el Antiguo Testamento. Y es cuando voy al libro de Isaías, capítulo 57. E Isaías me dice a mí que los impíos son como la mar en tempestad. No tienen paz los impíos. Y ahora entiendo entonces
cuando vuelvo a Apocalipsis, que esa mar representa gente, sí, pero es un grupo particular de gentes. Son impíos, injustos. Y que esta bestia que surge de la mar es un rey o es un gobierno o es un sistema que rige sobre todos esos injustos. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Daniel? ¿Y qué es lo que está viendo Juan en Apocalipsis? Está viendo entonces el surgimiento de un sistema, un gobierno que gobernaría o regiría sobre la tierra y tendría su gran apoyo en aquellos que, pretendiendo servir a Dios, están siguiendo las enseñanzas de otro sistema. De esta manera, Juan me ayuda a mí a entender sus símbolos. No tengo que ir a ningún otro lado. Solamente necesito dejar que la Biblia me ayude a entender estos símbolos. Con esto le quiero decir, mi querido amigo, mi querido hermano, una de las principales equivocaciones que se ha hecho en el estudio de Apocalipsis es tratar de interpretar los mensajes, los símbolos de Apocalipsis en forma aislada o separada o divorciada del resto de la Biblia. En el momento en que usted empiece a hacer eso, automáticamente ya usted se está colocando en un camino que lo va a llevar a usted a una interpretación completamente desviada. ¿Usted quiere entender bien el libro? Usted necesita entonces interpretarlo a la luz del resto de la Biblia. Porque el libro de Apocalipsis tiene como centro a Jesús. Pero el libro de Apocalipsis también involucra al pueblo del Señor. O sea que su interpretación debe ser cristológica, porque tiene como centro a Jesús. Debe ser cristocéntrica y también debe ser eclesiológica, porque involucra a su iglesia, pero también tiene que ver con los eventos finales. Y esos eventos finales son presentados desde el mismo inicio de la palabra de Dios. Estos principios, mi querido amigo, de pronto sencillos, de pronto generales, pero el mismo Juan nos los provee para que usted y yo podamos entonces manejar mejor este libro y entender mejor sus mensajes. Dios te bendiga. Dios te siga guiando en el estudio de este libro. Y te espero entonces para la siguiente presentación. Dios te guarde.